Química y laboratorio también y filosofía teológica, ¿correcto? Así es. Perfecto. ¿Cómo distribuyen ustedes los roles en la familia? Roles, el varón, bueno, salgo a trabajar y ella cuida en la casa a los niños y me ayuda en la parte financiera, económica, en la clínica, y voy a la iglesia, cumplo la función de pastor, y ella está de consejera y también se mete a la organización de la iglesia, lo que es consejería, en especial a los hermanos, y también instruye a los profesores de escuela dominical para que haya una buena gestión. Y durante la semana nosotros, por parte de la iglesia, tenemos el convenio, tenemos como se llama, el Centro de Desarrollo Integral, y en nuestro poder está, en nuestra iglesia tenemos unos 500 niños, 450 niños, pero en nuestra influencia, en nuestro cuidado, lo tenemos total como 1000 niños, que nosotros le damos los alimentos gratuitos y damos clases, después clase reforzatoria de las escuelas, y también enseñamos la Biblia. Entonces ella hace la coordinación de nuestros 3 centros que tenemos, y que hay que gestionar lo que es la alimentación, materiales escolares que ellos lo necesitan. En fin, ella anda ocupada también por su lado, ayudándole a lo que es el programa de Centro de Desarrollo Integral, y también lo que es la conducción de la propia iglesia y de la clínica, y también ella es profesora como catedrática en el seminario teológico. Y también tiene que estar ahí encima de los niños, ¿no? Cuidando la casa, viendo la necesidad de las comidas, y llevar al gimnasio, llevar a la escuela, se tiene que llevar en el auto, recoger los niños. Y bueno, pues mientras yo no puedo pasear con los niños, ella se encarga de pasear con los niños, ¿no? Entonces tiene sus actividades bastante ocupadas, y también muchas veces tiene que visitar a mis padres. Cuando hay necesidad hay que llevar las comidas, o sea, mi padre vive en una casa independiente, entonces lleva las ensaladas, a veces tiene que ir a ver cómo está la casa, todo eso, ¿no? O sea, son labores de la casa y de honrar a los padres, y también visitar a los hermanos. Ella se encarga de todo, y mientras yo en este último tiempo estoy metido en labores políticos, ¿no? Y también la propia gerencia de la clínica, y como médico estoy atendiendo, y domingos, ¿no? Visitar a las iglesias. Por ejemplo, yo estoy de cargo, bueno, estuve, ¿no? Porque yo lo dejé todo esto por asunto político, pero todo esto se visita a las iglesias, cómo están las construcciones, necesidades de los pastores, de los obreros, de cada una de las iglesias presbiterianas, y que no hay una iglesia que no tenga necesidades, ¿no? Entonces, ahí tengo que estar informando a nuestra agrupación de los misioneros, agrupación de los pastores, viendo las necesidades de cada iglesia, participar en las reuniones directivas de los pastores, y viendo, ¿no? Toda esa coordinación. Pero en estos últimos días lo que me ha consumido realmente tiempo, creo que de hace ya más de 1 año y medio, es analizar la situación política nacional. Independiente de que yo haya metido en este palestre político como presidenciable por parte de PDC, realmente me consumía por lo menos unos 6 horas por cada noche, consecutivamente, diría yo, desde febrero del año pasado. Todas las noches estuve conversando, comunicando con los pastores, con los políticos, con los Permítame, científicos. Señor Chin, ¿no? Hay gente que les reclama usar a Dios en política. Hay gente que dice, está perfecto que hable en nombre de Dios y que represente a los cristianos. Le pregunto, por favor, ¿usa usted a Dios con fines políticos o cómo lo explica? No puedo yo utilizar a Dios con fines políticos. Yo no debo de usar. Yo debo ser utilizado por Dios.
Entonces yo debo de hablar a la población lo que es mi convicción personal, quién soy yo. Entonces la cosa es que me pregunta y tengo que responder, porque si no lo respondo, las preguntas, ese espacio se llena de basura, ¿no es cierto? Entonces es necesario responder a cada una de las preguntas, pero la mayoría de los periodistas, tras que la primera pregunta o a la segunda, tercera ya entra lo que es la convicción personal de mi vida devocional, ¿no? Entonces, ¿cómo influiría mi vida devocional en lo que es la política nacional? Entonces, existe esa curiosidad. Entonces, en ese vínculo yo lo respondo, pero lo que significa el plan de gobierno no está dirigido o tampoco se lo direcciona hacia una religión propiamente dicha, pero sí yo lo proclamo. Lo que es el cristianismo significa que independiente a una doctrina de una iglesia en particular, sino que la palabra de Dios y sus mensajes bíblicos se han aplicado en la gestión del gobierno, y yo como cristiano particular lo invito a que la persona conozca a Cristo Jesús y que tenga la vida eterna. Muy bien, ahora dígame, usted es parte de una iglesia, pero no representa a esa iglesia de forma política, sino el pensamiento cristiano en general, ¿correcto? Sí, pensamiento cristiano y los valores cristianos es lo que debemos aplicar a nivel nacional en lo que es la gestión del gobierno, y de que la palabra de Dios sea enseñado correctamente en las escuelas. O sea, no que enseñen en el son de religión, esté enseñando a la gente novatos que no conocen la palabra, sino lo que son egresados en seminario teológico, sino en que las instituciones que tengan una formación universitarias teológicas, entonces que sean los profesores en las instancias escolares. Entonces, lo que queremos es que la Biblia vuelva al Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia, en los parlamentarios. Queremos que, en verdad, eso es mi deseo personal, que Bolivia sea para Cristo. Que la Biblia vuelva al Palacio de Gobierno. ¿Usted no la ve, la Biblia, ahora en el Palacio? Lo han sacado la Biblia y ya no hace juramento ante la palabra de Dios, sino hace juramento a sí mismo. Entonces queremos que los gobernantes, los ministros, una vez que Dios mediante yo me entro, entonces todo va a ser juramento delante de la palabra del Señor. Igualmente los jueces, los legisladores, a pesar de que si uno lo ratifica que tiene diferente religión, lo vamos a respetar, pero lo vamos a tener la Biblia ahí en el palacio para que uno pueda poner sus manos ante la palabra de Dios, ante la responsabilidad pública uno ha de tomar. Un tema importante en toda campaña, señor Chi, es el tema económico. Y uno de los temas que más preocupa, sobre todo si uno mira lo que pasa en Argentina, donde el peso argentino ha perdido valor frente al dólar, donde han habido tarifazos para la energía eléctrica, para el agua, donde la gente se ha empobrecido de una manera dramática en los últimos años. ¿Usted qué haría con el dólar si fuera presidente? Por favor, ¿lo mantiene como está, fijo, o lo hace que varíe? El dólar tiene, estabilidad del dólar con boliviano tiene que ser resultado de la producción nacional. O sea, no es que debemos manejar un triángulo que significa la importación, la exportación y la productividad. Entonces, cuando existe mayor exportación que la importación, entonces obviamente que va a haber más dólar en el país, mientras caso contrario, si existe más importación y más exportación, entonces va a faltar dólar en el país. Eso quiera compensar, digamos, con la deuda internacional o con querer, digamos, sacar el Fondo de Reserva Nacional, entonces eso entraría un desbalance, una falsa realidad nacional en la economía. O sea, eso tiene que entrarse una naturalización del caso. Significa de que cuando queremos nivelar el dólar, entonces tiene que incrementar la productividad para que abarate el costo de la venta interna en el mercado y de que eso se exprese en lo que significa la exportación. ¿Y el objetivo suyo cuál va a ser? Que ese 6.96, señor Chi, por dólar que hay en este momento, se vaya para arriba, se mantenga, se vaya para abajo. ¿Cuál es el objetivo suyo? El objetivo sería de que debemos entrar a la nivelación internacional como comenzó en la época de Víctor Paz.
extensoro que significa 1,1. O sea, sería correcto que nosotros entremos a volver este 6.96, ir bajando a que sea 1,1, cuidando lo que es los exportadores internacionales que lo tenemos. O sea, vamos a tener todo lo que significa la parte impositiva y otros vamos a facilitar para que ellos no tengan la carga en lo que significa la gestión de la producción nacional, y más bien que ellos puedan facilitar lo que es la exportación. O sea, la economía nacional de la agropecuaria actual se lo han restringido lo que es la exportación con fin de proteger la parte agropecuaria interna del país. Más bien, si nosotros lo aflojamos eso de que haya un libre comercio externa, entonces más bien la gente va a empezar a sembrar mayor cantidad de productos, sea soyero o sea... Permítame, por favor, solo para no avanzar sin la gente. Lo primero que me parece una definición ya clara, a usted le gustaría una paridad cambiaria, ¿no? Un dólar, un boliviano, ¿correcto? No tanto en ese sentido, sino viendo lo que es la parte de la importación y exportación y incremento de la productividad. Si sube la productividad nacional, entonces automáticamente se va a ir bajando lo que es el dólar. Bajada del dólar va a ser el resultado, no el objetivo. Lo que queremos es que alcance lo que es el canasto familiar mediante el emprendimiento social. Si sube, entonces eso va a ser un resultado y eso va a ser una bonanza para que la gente extranjera puedan venir a invertir en el país de misma manera. Pero para que la gente lo entienda, por favor, en este momento un dólar equivale a 6.96. En un gobierno suyo, el objetivo sería que eso se quede tal cual. Su objetivo sería que más bien sea 8 bolivianos por dólar, o su objetivo sería 5 bolivianos por dólar. Por ejemplo, nuestro ingreso per cápita por cada persona, o sea, cuánto uno genera, es $3.300 por persona en el año. Entonces, si yo pretendo llevar a economía nacional cercano a primer país del mundo, significa que, por lo menos yo pienso, gestionar en 5 años a $10.000 el ingreso per cápita. Entonces significa que tengo que subir por 3 lo que es el ingreso per cápita de cada persona. O sea, ahorita 3.300 y día de mañana quiero que gane $10.000 por persona. Entonces, ¿cómo lo gestiono? Lo quiero gestionar bajando el dólar. Entonces, mi estándar, que significa 6.96 el boliviano, entonces yo tengo que tenerla dividirla entre 3, significa 2 bolivianos, 40 centavos. ¿2 bolivianos por dólar? Más o menos así, o 2 bolivianos 50 centavos por $1. Entonces eso equivaldría por 3 de $3.300, que significa que cada boliviano va a ganar $10.000. Perfecto. O sea que necesitamos... Ahora dígame, por favor, con respecto al PIB per cápita, usted me dice triplicarlo. Y con respecto al Producto Interno Bruto Nacional, que en este momento está alrededor de $40.000 millones, ¿usted en cuánto cree que puede estar en un gobierno suyo? O sea, esto tiene que ver lo que significa relación con gasto público también. O sea que si gasto público se supera lo que es el ingreso y el egreso más el gasto público, entonces eso entraría en un déficit económico, social. Por lo tanto, o sea, si nosotros superamos la productividad, entonces se acapara todo lo que significa la diferencia del gasto público con lo que es la importación y la diferencia de la exportación. O sea, el enfoque, la respuesta es incrementar la productividad y que se abarate los productos. Para comenzar, lo que quiero gestionar es que nuestras pan de cada día, como decir, el sector es agropecuario, arroz se baje, azúcar, que sea las verduras, se empieza a bajar, como decir, el precio de nuestras hamburguesas, que cuesta cada uno, digamos, su costo de 15 bolivianos, digamos, por cada hamburguesa, de lo más económico, entonces que baje a 5 bolivianos el costo de la venta. O sea, yo puedo seguir ganando el mismo monto, digamos, salario mínimo nacional de 2.400 bolivianos, pero bajaría el costo de mis consumo de los alimentos, de las vestimentas, de lo que nosotros consumimos diariamente. Bien,
Ya me han dicho tres cosas. Entonces, primero, pasar el per cápita de 3.300 a 10.000. Segundo, como objetivo, que $1 equivala a 2.50 en lugar de 6.96. Y luego doy un ejemplo, que baje el precio de los alimentos y, por ejemplo, que la hamburguesa de 15 cueste 5. Le pregunto ahora, el gobierno siempre muestra como uno de sus grandes logros y méritos que la economía de Bolivia, cuyo tamaño era 8.000 millones de dólares al año, el año 2006, ahora sea 40.000 millones de dólares. ¿Usted a qué aspira? O sea que Bolivia haya tenido esa cantidad de ingresos económicos, que diga que Producto Interno Bruto que haya subido o no, pero si la canasta familiar si no le alcanza, entonces de nada vale que tenga dinero a montones al Banco Internacional. Entonces, ese fondo tenemos que hacer una investigación correcta y de su distribución correcta, de qué vale de que grandes empresarios internacionales que tienen el convenio con Bolivia y que si el estándar de la medida de la economía se basara solamente en los grandes inversionistas internacionales y con eso quieran hacer la medida del juego de lo que es el PIB, de Producto Interno Bruto Nacional, y no medirse lo que es la población en general, entonces estamos viendo una falsa realidad. Por lo tanto, lo que quiero es gestionar, dividir en dos sectores, lo que es la macroeconomía y otro el sector de la microeconomía. Hay que fomentar lo que es la parte de microeconomía, porque eso sería el base de desarrollo del país. Ahora le pregunto por otro tema, que suele ser polémico, que en determinados momentos fue un tema de primeras páginas en el país, y tiene que ver con la Agencia Norteamericana de Lucha contra el Narcotráfico, DEA. Hasta antes de este gobierno estaba en Bolivia la DEA. Este gobierno decidió expulsar a la DEA. Con el señor Chi como presidente, ¿la DEA volvería a Bolivia o no? Primeramente tenemos que hacer una reestructuración del sistema de policía y de servicio militar. Y servicios de policía tiene que cumplir la función de policía y para guardar lo que es la seguridad ciudadana. Segundo lugar, tenemos que gestionar, o sea, yo estoy pretendiendo lo que es la federalización, significa que vamos a tener policía municipales y también policía federal, y tenemos que tener otro grupo de policía que son grupos especiales que va a tratar específicamente lo que es el sector de narcotraficante y todo tipo de tráficos. Entonces, eso va a estar dependiente del gobierno. Nuestra relación internacional que hemos de hacer lo que significa con Estados Unidos y otros, yo no puedo imponer nada en favor o contra de Estados Unidos. Tenemos que ver primeramente todo tipo de contratos internacionales, qué ventaja y qué desventaja lo tenemos en favor de Bolivia, porque yo sé que muchas de las cosas que han hecho el contrato de la minería o pozo petrolero, saltando lo que es la instancia... Pero permítame, para no salirnos del tema, la DEA, para no salirnos del tema, por favor, e ir al ámbito empresarial, ¿la DEA debería volver a Bolivia o no? Por esa razón, DEA y otros vamos a entrar en la revisión de los convenios internacionales antiguos, de los vigentes, y de ahí tenemos que partir. Pero lo importante es que tenemos que hacer nuestros convenios con los países vecindarios, eso es. O sea, antes de meter los países que están en otra parte del Norteamérica, yo quiero tener una excelencia en convenio de control de narcos con los países fronterizos. O sea, si países fronterizos no nos ayuda a controlar mutuamente, entonces ni que viniera miles de ejércitos internacionales no nos va a ayudar. Entonces es necesario primeramente la revisión de los contratos antiguos y los presentes y los convenios con los países que rodean a la frontera de Bolivia. Muy bien. Me queda clarísima su respuesta entonces. Antes que vea, primero convenios con países que están cerca de Bolivia. Le pregunto, ¿usted en algún momento de su vida ha enfrentado juicios penales me refiero, y en algún momento guardó detención? Yo tuve cabalmente una denuncia de una familia de su malentendido que tuvo y me denunció como mala praxis o negligencia médica, creo. Entonces, en ese sentido, o sea, yo estuve en la cárcel como detención preventiva, y cosa que en cuestión de una semana llegamos a un buen entendimiento con la familia y he salido.
de la cárcel. Y gracias a eso he podido ver una otra cara de la realidad nacional y el conjunto de personas. Y de ahí que empecé a visitar a la cárcel. ¿En qué cárcel estuvo una semana detenido? En la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz. Una semana. Así es. Y luego logró un acuerdo, un desistimiento de la parte que lo acusaba. Sí, pusimos de acuerdo y ellos lo retiraron, sus denuncias, y bueno, la señora también, que estaba lastimada, también se ha recuperado completamente, gracias a Dios. ¿Qué vio en Palmasola? ¿Qué le pareció esa realidad? Por esa razón, o sea, ya yo me convertí ya casi un vocero de los médicos y de las víctimas de una presunción diagnóstica que llegue a acusar a los médicos y los personal de la salud, causándole a una muerte civil y profesional, que muchos de ellos llegó a ser víctima de esos. Entonces, más bien estoy para gestionar, para que haya una justa causa de la revisión de los casos o de las denuncias mediante los peritos especialistas, y que se han fomentado y conllevado juntamente con los gremios de los colegios médicos, o sea, colegio odontólogo y otras de los sectores de la salud. ¿Qué haría usted con Palmasola, señor Chi, si fuera presidente? Buena la pregunta. En verdad hay mucho que corregir en Palmasola. Exagerado hacinamiento. Yo lo veo casi un... ¿Haría otra cárcel? No, primero hay que liberar la cantidad que están ahí hacinados. O sea, no por liberar, obviamente, ¿no? Sino de que tenemos que... O sea, lo que pasa es que la gente que entra a la cárcel, uno que es detención preventiva y que no saben cuándo va a salir. Hay gente que están ahí 4 o 5 años con detención preventiva, destroza la familia, la economía, sus hijos, abandonan. O sea, el Estado está cometiendo un acto criminal contra la sociedad. Por querer detener una persona, está destrozando la familia entera y economía del país. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un sumo cuidado al respecto ante esos juicios, y la sentencia que los jueces lo realizan tiene que ser cuidado y participado conjuntamente con la iglesia, con los criterios de los pastores y las comunidades que participen, con los gremios. También sus referencias va a ser tomado en cuenta ante esa mesa de jueces que ciegamente, solamente porque un abogado presentó en su tiempo que fuera de tiempo y que lo pagó bien o no, y que lo dejan abandonado la gente y que se entran en la sentencia y que ni siquiera es sentencia y que lo dejan a todo a media. Entonces, lo he escuchado muchísimas versiones al respecto, y durante 2 años que lo he visitado consecutivamente cada domingo, gracias a Dios... ¿Qué año estuvo usted detenido? Creo que hace 2 años y medio, creo, más o menos, sino casi 3 años. ¿Fue la única vez en su vida que estuvo detenido? Así fue. Entonces, fue una experiencia que lo he conocido, la necesidad de las personas. Entonces, muy bien, le agradezco mucho que nos esté respondiendo todo, señor Chi. Eso es importante, que los candidatos puedan responder todas las preguntas, porque eso implica un respeto por la gente. ¿Comparte usted eso? Sí, es importante que respondan a las cosas que es necesario, porque, o sea, yo estoy exponiendo el motivo, porque yo lo conozco, la situación de la cárcel. Y mucha gente lo criminalizan, la gente que están ahí, en realidad no es así. Son igual todos los seres humanos, y existe ciertas circunstancias y constancias que esa persona llegó a ese lugar. Entonces yo pretendo humanización de la persona que están ahí. Quiero no el concepto penitenciario, quiero que realmente cumpla la función de centro de rehabilitación, de recuperación, de una nueva inserción social, cuidando a su familia y su integridad de los niños, porque me interesa esos grupos sociales que en realidad al sacarle muchas veces esa persona elemental, imagínense una madre que entre, ahí están los hijos más. Y lo he visto la madre, que lo visité en una semana y estaba echada y no tenía ni suero. Yo le dije, ¿por qué usted está echada? Así embarazada de 6 meses. Y entonces le pregunté, ¿por qué? Entonces, porque
entró un grupo de policía y dice que empezó a patear a ella. Bueno, su causa, empezó a patear. Entonces ella tuvo que gritar a grito, por favor, no me patee porque estoy embarazada. Y seguía pateando. Entonces, de ahí que lo arrastró la mujer casi desmayada y lo llevó a la cárcel y lo dejó ahí en esa cama. Entonces, yo le pregunté, a ver, ¿dónde está la enfermera? ¿Dónde está el médico? Que no tiene ni un suero porque la señora estaba con dolor, o sea, que tenía el espasmo uterino. No tenía ni suero. Cuando lo revisé, no había ni medicamentos, apenas un puñado de unas pastillas de los calmantes, nada más. Entonces, después de 2 semanas, cuando volví a la mismo lugar donde estaba la sala de mujeres, entonces la señora continuaba 2 semanas echada sin un suero. Eso se llama cárcel de Palmasola. Entonces la señora, ¿de dónde cree que tuvo el parto la señora? Ahí en mismo sala de enfermería, dentro de la cárcel, sin asistencia médica. Entonces eso es una realidad. ¿Cómo vamos a discriminarse? ¿Y los niños que nacen ahí, en qué se quedan? Y muchos niños que se mueren, bueno, alguien se va a molestar, se sale el cajón sin nombre. Muy bien. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad y no debemos nosotros ya perjudicar tanto a la familia y a los niños, y por esa causa que convirtió en penitenciario y no un centro de rehabilitación. Muy bien. Estamos hablando de muchos temas con el candidato a la presidencia por el PDC. Hemos hablado de temas religiosos, hemos hablado de temas económicos, ahora estamos hablando de temas, algunos personales, y también estamos hablando de la realidad carcelaria de Bolivia. Quiero plantearle un tema político. ¿Usted considera que el presidente Evo Morales es un candidato legal o ilegal? Es ilegal. Con nueva declaración de Derecho Humano Internacional dijo que recontraelección ya no es derecho humano, por favor. Así que Almagro, señor Almagro, retracte su versión que hizo allá en Chapare, y por lo tanto aquí Tribunal Supremo Electoral le pido de que reconsidere la situación y que presente nuevo candidato hasta el MAS y que haga una nueva gestión al respecto de que puedan recibir los nuevos candidatos. Muy bien. Dígame, por otro tema político le voy a preguntar. ¿Usted cree que Carlos Mesa debe responder si recibió dinero de Gonzalo Sánchez de Lozada o no? Yo en realidad no lo sé esos detalles porque o sea, yo estoy abarcando más en mi proyecto. No le pregunto si usted cree que él recibió o no. Le pregunto si usted cree que él debe responder a esa pregunta o no. Yo creo que sí, si se trata de dinero de la campaña, él tiene que responder. Muy bien. ¿Por qué cree que debe responder? Porque todo lo que significa el manejo de unos valores así, como que otro día él lo menciona que tenía $8 millones para la campaña, ¿no? O más, y en verdad que yo que estoy en la cancha, la gente no tiene dinero para la donación aquí a nivel nacional. Apenas yo estoy prácticamente mendigando para conseguir uno dinerito para almuerzo y que alguien me apoye para el pasaje, pero una persona así, digamos, que salga con millones de dólares, yo creo que corresponde aclarar, y peor si se trata de Gonzalo Sánchez de Lozada, que él ha sido, ¿no?, su allegado en el gobierno como vicepresidente. Entonces yo creo que corresponde el responder porque son sumas bastante fuertes, ¿no? Y si llegara el caso de que Bolivia tiene una segunda vuelta y a la segunda vuelta llegan Evo Morales y Carlos Mesa, ¿usted a cuál apoyaría? En verdad esa pregunta no tengo la respuesta, sinceramente, porque yo bíblicamente le digo, bíblicamente yo no puedo estar con pachamamista ni tampoco sodomista. O sea, en realidad es corrompimiento del pecado total. Yo como cristiano lo digo. Segundo lugar, como candidato, en verdad tampoco lo tengo la respuesta porque uno es ilegal ante derecho internacional y otro, su amnistía que lo recibió por parte de Evo Morales no lo han publicado. Entonces, ¿de qué se trata esa amnistía?
Entonces, para mí, digamos que mientras no lo aclara la amnistía que lo hizo Evo Morales referente señor Carlos Mesa, entonces para mí también es ilegal. ¿La candidatura de Mesa, dice usted, es ilegal? Para mí, mientras no la aclara por parte del presidente Evo Morales, ¿de qué se trató su amnistía? La candidatura es ilegal, dice usted, la candidatura de Carlos Mesa. Entonces, en este momento, ¿usted no sabe a cuál de los dos apoyaría? Personalmente no lo tengo, a no ser que el señor Carlos Mesa lo aclare la situación y de que él se retire lo que significa ideología de género. Pero mientras él está con ideología de género, tampoco lo puedo estar haciéndole ningún tipo de arreglo con ellos. Y por otro lado, más bien yo lo digo que a los dos candidatos que se baje, que se decline y que le dé la oportunidad al pueblo cristiano y a un nuevo gobierno con una proyección que puede generar la prosperidad y la felicidad y la justicia que lo haga prevalecer en el país. ¿Por qué usted dice ni pachamamista ni sodomista? ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que señor Evo Morales, en la primera página de la Constitución Política del Estado, él mismo lo declara y con su firma, en obediencia a Pachamama y a la Madre Tierra, dice. Entonces, él mismo lo ha declarado en varias veces, de que él es el sacerdote en representación de la religión indígena y uno de ellos es el Pachamama. Entonces, aquí, bueno, él mismo lo ha firmado, por lo tanto, él es pachamamista. ¿Y sodomista? ¿Usted lo ve a Mesa sodomista? Sí, lo que pasa es que él promueve lo que significa el movimiento de LGTBI y la ideología de género, que significa enseñanza a los niños sobre lo que significa ser lesbiana y los homosexuales, y decir de que aquí no hay ninguna diferencia de cosas que es patológicos. Entonces quiere legalizar la patología como si fuera algo normal. Entonces me parece que por parte de él está muy equivocado al respecto, y además, por parte de, y yo lo digo la cosa, por parte de existen otros que son diputados y que son otros senadores que se han metido en eso, que no han pronunciado nadie lo referente pedofilia, lo que se llama la práctica sexual prematura de 12 años para arriba. Creo que en esta última fecha por parte de los parlamentarios lo han aprobado esa ley. Entonces, igualdad de género va con pedofilia, igualdad de género va con movimientos feministas y etcétera, y con también tendencia al aborto, ¿no? O sea, entonces, por lo que usted dice, me queda claro que llegada una segunda vuelta, usted le diría a sus electores ¿qué? ¿Por uno, por otro o blanco? ¿Qué? ¿Qué diría a sus electores? La parte de segunda vuelta, yo creo que tiene que participar juntamente con los diputados, que los senadores y otros vamos a tener que entrar un gran estudio al respecto, pero no creo que ello llegue a ganar. Más bien, en nuestras encuestas que nosotros estamos haciendo, lo hemos dejado bastante lejos a ambos partidos. ¿Qué datos tiene, por favor? ¿Cómo? ¿Qué datos tiene? Sí, por ejemplo, los últimos datos que hemos tenido hace unas 2 semanas, que han sacado en redes sociales con una votación de 24.000 personas que lo han votado, creo que otro es de 45.000 votantes en redes sociales. Nosotros hemos superado a Grupo del MAS, al señor Evo Morales, él sacó creo 15% y nosotros 85%. Al señor Carlos, Comunidad Ciudadana, creo que él sacó su 40% creo, y nosotros hemos sacado unos 60%. Entonces, lo hemos superado a ambos partidos con bastante diferencia. Le pregunto, señor Chi, ¿a usted le gustaría, si no logra en esta ocasión que lo elijan presidente, le gustaría seguir en la política o volvería a su religión, a la medicina, a la universidad? Sé que en Bolivia existiera garantía de la democracia y la libertad, entonces yo seguiría en la política. Pero si este país se convierte, Bolivia, una dictadura, el Código Penal que lo abrogó el año pasado vuelve a viabilizar, y Código Civil que no lo sacó todavía, pero en cuestión de 2 semanas, como lo hizo aprobar Código Penal,
que lo sacrificó 2 vidas, entonces nuevamente quiere ponerle en práctica Código Civil y otros, ya no va a haber partido político opositor, directamente Bolivia va para 30 años y más. Entonces va a convertir directamente en Venezuela. Cierro con esto, por favor. Si usted llega a ser presidente de Bolivia, va a tener que hacer una declaración jurada de bienes. ¿A cuánto asciende su patrimonio? Yo vengo diciendo en diferentes medios que lo tengo, o sea, yo soy parte del miembro de la fundación de la Universidad Cristiana de Bolivia y de la Clínica UCEBOL, tengo bienes como en la sociedad, cosa que yo no puedo estar diciendo, pero cosa propia que es mi casa, tengo mis autos y tengo un edificio que estoy construyendo y todos ellos llegaría a ser $500,000 a $1,000,000 porque eso ya una vez que termina la construcción y otros va a tener un nivel de validez. ¿De dólares? En dólares. Pero si usted llega a ser presidente, tiene que hacer una declaración jurada de bienes y tiene que estar incluido mi participación en la universidad es tanto por ciento, lo que equivale a tanto. En esta otra sociedad mi participación es tanto, equivale tanto. Y al final se llega a una cifra, señor Chi. ¿A cuál es la cifra que usted llega? Eso le pregunto. Yo no lo podría decir porque eso está en el nivel de declaración jurada. Y cosa que incumbe con mi persona lo puedo decir en público. Pero usted quiere ser presidente y si usted es presidente tendrá que hacer esa declaración. Sí, ya está declarado lo que está, lo que corresponde en su instancia, ya lo presenté. ¿Dónde, por favor? Ya lo presenté eso y los demás detalles yo no lo podría decir en este momento. ¿Dónde lo presento? ¿Cómo se llama esa institución que lo revisan, que hace, existe instancia, ¿no? Que hacen declaraciones juradas de los bienes y otros? Bien. Entonces todo ello es el que corresponde, instancia, lo hemos presentado y bueno pues... ¿Cuánto le dio la cifra ahí? En ese detalle no me acuerdo yo exactamente en este momento, ya que usted me pregunta recién estoy diciendo, y me viene preguntando, ¿no? Las cosas. Pero esos detalles, bueno, usted tiene su casa, usted también tiene sus autos, ¿y cuánto tendría que hacer una valoración de ellos, no? Bueno, tienes modelos antiguos, no, si depende de nuevo, si la casa es nueva, recién construida o no. Eso tendría que entrar una investigación, ¿no? Cuánto subió el terreno o no, o sea, esos detalles yo no me he entrado. Bien, le pido algo, en el cierre de No Mentirás, con la entrevista con usted, háblele a sus electores, por favor, a la gente a la que usted quiere llegar, al que quiere convencer, a la que le quiere pedir su voto. Diríjase a ellos, por favor. Ya, muchas gracias. A nuestros oyentes bolivianos, promuevo una gestión de la elección limpia. Limpia significa que nuestros movimientos de la campaña se puede hacer sin gastar mucho dinero, con la ayuda de la gente, con las redes sociales y sin gastar muchos dineros en pancartas que lo ponen en las paredes, sacando la publicidad, gastando millonaria plata en televisión de hace más de 2 meses, poniendo las pinturas en las paredes, en todas las paredes, en la ciudad, ensuciando todo lado. Al menos nuestro grupo de PDC estamos haciendo de una manera muy diferente de lo que es la campaña política. Y aún así estamos subiendo y gracias a Dios y tu voto yo creo que podemos entrar a lo que es a la transformación de un nuevo gobierno con mi persona y con el equipo de trabajo que usted ha de participar. Quiero confiar en los sindicatos, quiero confiar en el pueblo, emprendimiento de los jóvenes. Quiero que el motor de desarrollo del país sea el espíritu, el ímpetu de los jóvenes bolivianos y tu tesis que no se quede archivado en la biblioteca de la universidad o que alguien tenga que hacer tesis pagándole, sino más bien quiero que los universitarios hagan un verdadero tesis de desarrollo a nivel en todos los índoles y que estos puedan subir en nuestro rating nacional, internacional.
Quiero fomentar lo que es el Instituto de Investigación Tecnológica de Patentamiento para los emprendedores, Instituto de Finanza y de Economía para los inversores, Instituto Agropecuario, donde ha de gestionar lo que es la cooperativa de las sociedades indígenas. Quiero fomentar lo que significa la autonomía indígena, y otra cosa es lo que significa la federalización, que es citadina y que se dirige en lo que es la economía basado de un gobierno que se controla mediante el centralismo, y que un gobierno centralismo que en realidad que llega a limitarse cada vez más chico ese gobierno central y cada vez más grande el gobierno departamental y el gobierno de la alcaldía. Entonces es un gobierno citadina que se va a complementar juntamente lo que es la economía de la autonomía indígena. Queridos jóvenes de la zona indígena, yo quiero levantar en alto tu autoestima. No se sienta menos porque tú que te diga indígena, más bien yo quiero levantar en ánimo de todos nuestros sectores productivos indígenas, en especial a fomentar nuestra cultura, el turismo. Vamos a mejorar las calles, y por otro lado quiero regularizar lo que es el terreno, que lo tienen completamente abandonados y no tienen regularizados sus papeles de ustedes. Gracias por haber estado esta noche en No Mentiras. Usted está en La Paz, correcto. Le pregunto, ¿está en casa o en hotel? Ahorita sí. Estoy en un hotel y ya tengo que viajar ya en flota. ¿En qué hotel está alojado? ¿Cómo se llama el hotel? Copacabana. Ya. Hotel Copacabana. Muy bien, muchas gracias, señor Chi, por estar esta noche en No Mentiras. Ya, muchas gracias. Son 114 años que el Banco Mercantil Santa Cruz